El amante de mi esposa me contactó por aburrimiento. Descubrí que mis hijos no son míos y decidí exponerla ante todo el mundo. Me está costando mucha fuerza escribir esto ahora mismo. Ni siquiera estaba seguro de hacerlo, pero tras hablar con alguien, me di cuenta de que me haría bien poner mis pensamientos por escrito. Nunca he sentido una traición como esta en mi vida, y simplemente ya no sé qué se supone que deba hacer. Espero poder escribir esto de una manera coherente y fácil de entender, ya que no soy escritor. Solo voy a intentar plasmar mis pensamientos en palabras y, con suerte, hacer un trabajo decente. Yo, un hombre de 40 años, he estado casado con Natasha, también de 40 años, durante 12 años. Tenemos 2 hijos, uno de 11 y el otro de 8. Ahí es donde se suponía que dejaríamos de tener hijos. Ambos son niños increíbles, y me sentía extremadamente afortunado de tenerlos como mis hijos, ya que ser padre es un gran desafío. Nunca hubo una razón para dudar de que mis hijos fueran míos. Ambos se parecen a Natasha, y antes de concebir, dormíamos juntos con regularidad, así que todo tenía sentido para mí. No había nada extraño en su comportamiento que me hiciera sospechar que algo estaba pasando fuera de nuestro matrimonio. Ella era alguien en quien confiaba y claramente, eso fue un gran error. Pero, ¿cómo iba yo a saberlo? Hay personas que son tan buenas mintiendo que simplemente nunca descubres la verdad. Y eso fue lo que pasó aquí. Cuando nuestros 2 hijos eran todavía muy pequeños, nos mudamos a otra ciudad por mejores oportunidades. Fue una decisión que valió la pena. Pero, mirando hacia atrás, a Natasha le afectó mucho. Dijo que iba a extrañar a sus amigos, aunque no tenía muchos. Nos estábamos mudando a una ciudad donde estaba la mayor parte de su familia. Así que no parecía algo por lo cual estaría tan desconsolada. Pero no le di demasiada importancia porque tiene sentido que dejar a una sola persona sea suficiente para llorar, incluso si hay más gente a la que amas en el lugar hacia donde vas. Dejamos muchas relaciones atrás cuando nos fuimos de aquella vieja ciudad. Pero a mí no me importó demasiado. Mantuve el contacto cuando valía la pena, pero en la vida adulta, algunas amistades simplemente se desvanecen. Y eso fue lo que pasó con varias. En aquel entonces, ella trabajaba con un tipo llamado Cody. Yo lo conocía bastante bien. No diría que éramos amigos, pero nos llevábamos bien. Si nos dejabas a los 2 solos en una habitación, las cosas no serían incómodas. Ella se llevaba mejor con él que yo, ya que trabajaban juntos, pero nunca sentí que hubiera algo malo en su relación. Nunca fue algo por lo que tuviera que preocuparme. Ahora está claro que debía haberme preocupado, porque descubrí que Natasha y Cody tenían una relación muy inapropiada y la mantuvieron en completo secreto, para mí. No habría tenido ni la menor idea si Cody no hubiera decidido venir y admitírmelo 11 años después de los hechos. Él era una de las personas con las que nunca me molesté en mantener el contacto. Por eso, me quedé impactado cuando vi un mensaje suyo. Pensé que sería el típico, ponernos al día, pero me hizo saber que tenía una gran confesión que hacer. A través de un mensaje de texto, tuve que escuchar a este tipo decirme que solía acostarse con mi esposa. No podía recordar cuándo empezó, pero solo terminó porque tuvimos que mudarnos. Dijo que debió durar unos 4 o 5 años mientras trabajaban juntos. No había absolutamente ninguna prueba de su afirmación. Era un tipo del pasado que venía a decirme que solía acostarse con mi esposa y se suponía que yo debía, simplemente creerlo. Quiero decir, el hecho de que fuera alguien de hace tanto tiempo era lo que me preocupaba, porque a menos que estuviera realmente aburrido, no podía entender por qué se despertaría y decidiría inventar una mentira así. Realmente no quería creerle, pero mi cerebro seguía preguntándome, ¿y si es verdad? Y no podía quitármelo de la cabeza. A diferencia de muchas historias de hombres que descubren que sus esposas les fueron infieles, no había forma de que yo pudiera husmear en su teléfono y encontrar algo que respaldara su versión. Si ella todavía hablara con él por alguna razón, podría haber mensajes coquetos, pero habría esperado que él mencionara si seguían teniendo algo inapropiado si venía a confesarse. Él confesó algo que ocurrió en el pasado, no algo del presente. Así que asumí que no había nada actual. Eventualmente revisé su teléfono y no encontré nada que demostrara que seguía en contacto con él o que me estuviera engañando con alguien más. Quería contárselo. Era el tipo de cosa que le diría en un día cualquiera, porque es relevante que alguien que ambos conocimos hace tanto tiempo se pusiera en contacto. Sin embargo, no le creía del todo, y eso era un problema. Una parte de mí sabía que podía ser cierto, y no sabía si ganaría algo confrontándola de inmediato. Decidí esperar. Pero aquello me estaba destruyendo por dentro. Volví a contactarlo para preguntarle más, porque realmente dudaba de su afirmación. Quería encontrar un error, algo que me probara que solo estaba diciendo tonterías. Una vez que tuviera eso, finalmente se lo diría a Natasha. Llámenme tonto,
pero no quería que la vida que estaba construyendo resultara ser una estafa desde el principio. Me dio detalles de cuando se escapaban para engañarme y tenían sentido, pero no era nada que yo pudiera verificar. Todo empezó hace más de una década. Todo se desmoronó cuando me dijo que había estado intentando darme pistas sin ser demasiado directo. Finalmente, admitió que, a esas alturas, había una probabilidad muy alta de que ambos niños fueran suyos. Sentí que simplemente tenía algún tipo de rencor contra mí, porque no podía entender por qué alguien regresaría a mi vida solo para herirme. Apenas tuve algo que ver con él en el pasado. Le pregunté cuál era su objetivo y me dijo que solo estaba allí para hacerme saber la verdad. Dijo que no podía seguir tranquilo mientras yo vivía una mentira. Dejé de responderle en ese momento porque no había nada más que pudiera decirle. Sentía que no podía pensar con claridad, pero sabía que lo primero que tenía que hacer era asegurarme de que mis hijos fueran realmente míos. Sentía que podría seguir viviendo si eran mis hijos, aunque ella me hubiera engañado. Pero si no lo eran, sentía sinceramente que no sería capaz de seguir adelante. En la primera oportunidad que tuve, llevé a mis dos hijos a un laboratorio donde les tomaron muestras de ADN. Me dijeron que los resultados llegarían la semana siguiente. Mis hijos no tenían idea de a qué habíamos ido, así que no había muchas posibilidades de que se filtrara nada. Para estar seguro, los soborné llevándolos a comer comida rápida y diciéndoles que no le contaran a su madre lo que habíamos hecho. Ese día. Esperar los resultados fue muy difícil para mí. No tuve más remedio que ser fuerte y paciente, y lo hice. Los resultados finalmente llegaron a la semana siguiente, tal como me habían dicho. Ese ha sido, fácilmente, el peor día de toda mi vida. Abrí los resultados y vi que ninguno de mis hijos era mío. Sentí genuinamente que iba a perder la cabeza. Quería golpear mi cabeza contra la pared. Quería beber hasta vomitar. Simplemente no me importaba nada de mí mismo en ese momento. ¿Entiendes lo que se siente al pensar que tienes una vida feliz con tu esposa y dos hijos adorables? ¿Y luego descubres que nada de eso era real? Tu esposa no te fue fiel y tus dos hijos le pertenecen a alguien más. ¿Entiendes el resentimiento que sientes hacia todos los involucrados e incluso hacia ti mismo? Ya no quería vivir. No hay forma de suavizarlo. Salí de la casa de inmediato. Natasha llamó y me preguntó por mensaje a dónde había ido, pero yo no tenía una respuesta que darle. Eventualmente regresé a casa, pero estaba sumido en una apatía extrema. Más tarde le dije que solo necesitaba tiempo para mí un fin de semana y que le explicaría todo al volver. Ella no quería que me fuera, pero lo hice. Estoy escribiendo todo esto durante ese mismo fin de semana. No sé cómo voy a manejar las cosas cuando regrese a casa porque, en este momento, mi vida está arruinada. ¿Cómo empiezas a confrontar a una mujer así? ¿Qué puedes decir que realmente transmita cómo te sientes? ¿Cómo lo haces sin recurrir a la violencia? No soy yo mismo ahora mismo. Estoy con un amigo, así que estaré bien, pero no sé qué me depara el futuro. Estoy destrozado. 11 años después y Cody simplemente decide confesar como si fuera una especie de desintoxicación moral. Imagina estar sentado pensando, ¿sabes qué? Voy a darle sabor a mi martes destruyendo la dignidad de un hombre. Y luego ver que ninguno de los hijos es suyo. Ni siquiera hubo una probabilidad de 50/50. Simplemente un desalojo genético total. No puedes recuperarte de eso. Ni emocional, ni espiritual, ni financieramente. Actualización 1. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que se acercaron a mí y a todos los que dejaron comentarios de apoyo para asegurarse de que estuviera bien. Me sentía solo, pero muchos de ustedes me brindaron tanto amor que me di cuenta de que realmente no estaba solo en esto. Sigue siendo la parte más difícil de mi vida, pero todos ustedes lo han hecho un poco más fácil, y genuinamente, evitaron que cometiera una estupidez. Confronté a Natasha sobre la situación cuando regresé a casa después del fin de semana fuera, porque no podía seguir manteniéndolo bajo llave. Sabía que me volvería loco si me obligaba a seguir callado. Le dije que Cody, de cuando vivíamos en nuestra ciudad anterior, se había puesto en contacto conmigo, y ella se mostró muy sorprendida. Ella me preguntó para qué me había contactado, y le dije que él afirmaba que ambos habían tenido una aventura en aquel entonces. Casi salta de su asiento y de inmediato empezó a negarlo. Estaba mucho más a la defensiva de lo que debería, pero me dijo que él siempre había sido un bromista y que probablemente era algún tipo de broma estúpida que estaba intentando hacerme. Le pregunté por qué pensaba que alguien a quien no habíamos visto en 7 u 8 años elegiría hacerme una broma. Así precisamente a mí, y ella admitió que no lo sabía. Le dije que él también afirmaba que nuestros hijos eran suyos. Ella casi pierde la cabeza al oír eso y dijo que se pondría en contacto con él de inmediato para cantarle sus verdades. Le dije que se calmara porque no tenía que seguir actuando.
Le hice saber que, en el momento en que él hizo esa afirmación, hice planes para llevar a los niños a un laboratorio y que les había hecho pruebas de ADN a ambos. Cuando escuchó eso, su actitud cambió de inmediato. Estaba aterrada y empezó a temblar. Le solté que ninguno de los dos eran mis hijos, lo dije en voz alta. No pude evitar llorar. Fue como si al decirlo se volviera real. Mis dos hijos no eran míos. Estos eran niños a los que yo había amado más profundamente que a nadie en la tierra. Y ese amor había estado mal dirigido todo el tiempo. Ella también empezó a llorar. Me dijo que nunca lo supo, dijo que Cody no mentía, pero que había sido un error estúpido que cometió en aquel entonces. Dijo que se arrepentía y que nunca había vuelto a andar con nadie después de que nos mudamos. Dijo que no sabía cuál de los dos era el padre, y me asombró que pensara que eso iba a mejorar la situación, porque significaba que los dos nos acostábamos con ella al mismo tiempo. Escuchar eso solo me enfureció más. Dijo que sentía mucho lo que había hecho y que se arrepentía cada día, pero que sabía que si admitía la aventura, yo la habría dejado. Repitió que no sabía que los niños no eran míos. Le dije que no se arrepentía de la aventura porque duró unos 5 años. Incluso continuó después de nuestro primer hijo. Solo se detuvo porque nos mudamos demasiado lejos para que pudiera continuar. Le dije que ya me había torturado lo suficiente y que no había nada que ella pudiera decir que fuera a empeorar las cosas, así que no tenía sentido que mintiera. Para entonces yo ya había dejado de llorar, pero ella lloraba muchísimo, y eso me estaba irritando de verdad. Simplemente salí de la casa en ese momento. No había nada más que decirle y no había nada que ella pudiera decir que fuera a cambiar la realidad de mi vida. Ni siquiera entendía cómo se suponía que debía darles la noticia a los niños. Ellos tenían derecho a conocer a su padre biológico, pero antes de eso, necesitaba dejarles claro que yo no era su verdadero padre. ¿Y cómo se supone que haces eso? Todavía no sé la respuesta, pero lo resolveré en algún momento. Natasha ya recibió la notificación de divorcio, y para ser sincero, creo que haré todo lo posible por alcanzar una resolución rápida en lugar de un proceso largo y tedioso. No me importa ganar el divorcio, solo no quiero que me jodan. Eso es todo. Actualización 2. Esta será una actualización rápida, pero ya hablé con los niños. Ya ni siquiera puedo llamarlos mis hijos, lo cual me mata. Deseo que lo sean, pero cuando hay un padre real allá afuera, ¿qué papel se supone que debo jugar yo? Fue muy difícil, otro momento que me hizo darme cuenta de lo poco que quiero seguir viviendo. Cuando se los conté, el menor no pareció entenderlo por completo al principio, pero no tuve que repetirlo para que el mayor lo comprendiera. Les dije que habían pasado cosas hace años y que descubrimos que yo no era su papá. Me aseguré de que supieran que su mamá seguía siendo su mamá. Lloraron mucho. Les dije que siempre los amaría, pero que ya no estaría mucho por aquí, o incluso que no estaría en absoluto. Me rompió el corazón, pero tenía que decir la verdad porque no tengo idea de cómo se desarrollarán las cosas para mí en el futuro. Después de esa charla, me fui de casa. No podía seguir viviendo allí, especialmente después de que todo en mi vida resultó ser una mentira. Realmente no queda nada que me haga tan feliz como merezco ser. Por ahora, me voy a concentrar en el proceso de divorcio para que haya una separación limpia. Después de eso, descubriré qué quiero hacer con mi vida. Actualización 3. Ahora soy oficialmente el exmarido de alguien. Y en este caso, estoy increíblemente feliz de poder decir eso. No había razón alguna para tener nada más que ver con esa mujer. Cuando llegó el proceso de divorcio, lo primero en lo que me enfoqué fue en asegurarme de que la custodia quedara totalmente fuera de la mesa. Hice que el tribunal ordenara otra prueba de paternidad, una parte de mí. Esperaba que los resultados fueran diferentes, pero no lo fueron. Eso significaba que no tenía que preocuparme por la custodia ni por la manutención de sus hijos. Dejé la casa porque simplemente no me interesaba. Ese hogar tenía demasiados recuerdos para mí y era demasiado grande para estar solo. Sentí que se la cedía a los niños, no a Natasha. Aunque gano más que ella, de alguna manera logré librarme de pagar pensión alimenticia, lo que me alegra porque significa que no hay nada que me ate a ella en el futuro. Con eso me basta. El divorcio fue sencillo y agradecí al menos eso. Le envié un mensaje a Cody y le solté todo lo que pensaba. Le dije honestamente que lo odiaba y le deseaba lo peor, pero le pedí que cuidara de sus hijos, porque yo los amaba y ellos también merecían amor. Eso fue todo lo que pude hacer con él. Para Natasha, sin embargo, elegí herirla de la manera que sabía que más le dolería. Ella es el tipo de mujer que intenta llevar una vida muy privada, no deja que la gente sepa nada de ella, aunque le encanta chismorrear sobre los demás. Decidí eliminar ese misterio de su vida.
Escribí una publicación muy larga sobre ella en Facebook, que es la red social que más usa, y la etiqueté. Publiqué fotos de las pruebas de paternidad y también fotos de ella. El post explicaba toda la situación y me aseguré de mostrarla bajo la luz menos favorable posible. Me aseguré de que todo el mundo supiera que era una basura de persona. Quizás no habría hecho esto si no hubiera tenido que decirles a esos niños que yo no era su padre real. Eso es lo que más me duele de todo esto, me rompió de una forma que no puedo describir. Me di cuenta de cuánto la odiaba en ese momento, así que tuve que mostrárselo al mundo. Llamé a sus padres, a sus amigos y a varios parientes para contárselo también. Ella intentaba llamarme, pero yo le colgaba. Incluso publiqué la historia en una página de Facebook de empleados de su empresa. No quise ahorrarle la vergüenza. Me llamó y estaba claramente furiosa, pero creo que en el fondo sabía que yo solo estaba reaccionando a lo que ella hizo y que no tenía derecho a dirigir esa ira hacia mí. Me alegra haber mantenido mis emociones bajo control incluso durante la confrontación. Por teléfono, solo le dije que se merecía todo lo que le estaba pasando. Ella no dijo nada, pero sé que sabe que es la verdad. Empezó a llorar y ahí fue cuando le colgué. La he visto a ella y a los niños un par de veces desde entonces y me dirige la palabra lo menos posible, que es exactamente lo que prefiero. Se pusieron muy felices de verme, y me duele porque no puedo seguir haciéndoles esto. En algún momento tendré que detenerme y eso me destrozará por dentro, pero lidiaré con ello cuando llegue el momento. La verdad es que ellos son un recordatorio de la traición más grande que he tenido que soportar y del peor momento de mi vida. No puedo seguir criando a los hijos de otro hombre por él, especialmente cuando él está vivo y sano. Tal vez lo resuelva algún día. Pero por ahora, sé que un día los dejaré con su verdadero padre. Si me odian por ello, está bien. Espero que algún día se den cuenta de que todo fue culpa de su madre. Yo siempre hice lo mejor por ellos. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde que mi divorcio se finalizó y mi vida es irreconocible. Me mudé a un apartamento pequeño en una ciudad diferente. Necesitaba aire nuevo que no estuviera contaminado por los recuerdos de Natasha. La venganza en Facebook tuvo un efecto dominó que no preví. Natasha perdió su empleo. Resulta que su empresa tiene políticas de ética muy estrictas, y tener a un ex esposo publicando pruebas de fraude de paternidad y engaños de 5 años vinculados a la oficina fue demasiado para ellos. Sus padres dejaron de hablarle por un tiempo. Son personas muy religiosas y el hecho de que ella criara a los hijos de Cody bajo mi techo los avergonzó profundamente. Cody, por otro lado, resultó ser exactamente el cobarde que sospeché. Cuando Natasha fue a buscarlo para que asumiera su responsabilidad, él simplemente desapareció. Bloqueó su número y le dijo a través de un abogado que no quería tener nada que ver con ella. Él solo quería limpiar su conciencia, no ser padre de 2 niños de 11 y 8 años. Ahora Natasha vive en un apartamento alquilado, trabajando en un puesto inferior y lidiando sola con las consecuencias. En cuanto a los niños, es la parte que más me rompe. He mantenido el contacto mínimo. Les envío regalos en sus cumpleaños y hablamos por vídeo una vez al mes, pero ya no soy papá. Soy el tío. He tenido que ser frío por mi propia salud mental. Cada vez que veo sus rostros, veo los ojos de Cody y la sonrisa de la mujer que me traicionó. He empezado a ir a terapia. Mi psicólogo dice que sufro de un trastorno de estrés postraumático por la magnitud del engaño. A veces, despierto a las 3 de la mañana pensando que todo fue un sueño y que mis hijos están en la habitación de al lado, pero luego el silencio del apartamento me recuerda la realidad. He borrado mis redes sociales. No quiero saber más de venganzas ni de lo que Natasha está haciendo. Solo quiero encontrar la paz. A veces, la justicia no se siente como una victoria, se siente como sobrevivir a un naufragio. Estoy vivo, pero perdí todo lo que llevaba en el barco. Actualización 5. Ha pasado un año completo desde que mi realidad se hizo pedazos. Decidí escribir esta última actualización porque finalmente siento que he salido del túnel. Natasha intentó demandarme por difamación debido a la publicación en Facebook, pero mi abogado fue implacable. Le recordamos que la verdad es la defensa absoluta contra la difamación. Y yo tenía los documentos de ADN sellados por el tribunal. Ella retiró la demanda cuando se dio cuenta de que solo lograría que el juez viera, una vez más, todas las pruebas de su engaño. Actualmente vive con su madre, no pudo mantener el estilo de vida que teníamos, por lo que sé. Sus amigas le dieron la espalda cuando la situación se volvió demasiado tóxica. Cody fue obligado legalmente a hacerse una prueba de paternidad. Natasha lo demandó por manutención. El tipo que quería limpiar su conciencia, ahora tiene que pagar por sus acciones cada mes, aunque se niega a ver a los niños. La ironía es amarga, ella terminó atada de por vida al hombre que la abandonó, mientras perdió al hombre que la amaba de verdad.
Respecto a mí, tomé una decisión muy difícil. Después de meses de terapia, me despedí de los niños. Fue la tarde más dura de mi vida. Les expliqué que siempre tendrían un lugar en mi corazón por el tiempo que compartimos, pero que yo no podía ser el puente entre ellos y una madre que me destruyó. Les dejé un fondo universitario a nombre de cada uno que no podrán tocar hasta los 18 años. Es mi último acto de amor como el hombre que los crió. Después de eso, corté todo contacto. Muchos me llamarán cruel, pero para sanar tuve que dejar de mirar las cicatrices. He vuelto a salir con alguien, una mujer que conoce mi historia y respeta mis muros. Por primera vez en una década, no siento que estoy caminando sobre cristales rotos. La venganza nuclear no me devolvió mis años perdidos, pero me devolvió mi nombre, mi dignidad y, sobre todo, mi futuro. La lección que aprendí es que la verdad te hace libre, pero a veces el precio de esa libertad es dejar atrás todo lo que alguna vez llamaste hogar. Edición. Ha pasado mucho tiempo, pero hoy siento que finalmente puedo cerrar este capítulo. Hace unos meses, Natasha me contactó a través de un correo electrónico. No era para pedirme dinero ni para pelear, era una disculpa desesperada. Me contó que su vida se había vuelto un infierno de soledad. Cody, tras ser obligado a pagar la manutención, se volvió resentido y empezó a tratarla con desprecio ante los ojos de los niños. Al final, ella se quedó sin el esposo que la amaba y sin el amante que idealizaba. Pero lo más impactante fue lo que pasó con el hijo mayor. Al cumplir 13 años, el niño buscó mi número por su cuenta y me llamó. No me pidió que volviera, solo quería decirme que ahora entendía por qué me fui. Me dijo que Natasha le había confesado la verdad después de que Cody lo rechazara una vez más. Escuchar su voz fue como una descarga eléctrica, pero me dio una paz que no esperaba. Por mi parte, he reconstruido mi vida desde cero. Vendí todas las acciones y propiedades que me quedaban de mi antigua vida y compré una pequeña casa cerca de la costa. Ya no busco venganza, el karma se encargó de hacer el trabajo pesado. Natasha vive con la sombra de su traición y Cody con la carga económica de unos hijos que no quiso. He aprendido que la venganza nuclear no es solo destruir al otro, sino reconstruirte a ti mismo también, que la existencia de ellos ya no te afecte. Borré el post de Facebook hace meses, ya no necesitaba que el mundo la odiara, me bastaba con que yo ya no la amara. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a una víctima de una estafa de 12 años. Veo a un hombre que sobrevivió a lo peor y tuvo el coraje de empezar de nuevo. Esta es mi última actualización. Gracias por haberme acompañado en mi hora más oscura.